Bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con nuestro viaje de conocimiento. Hoy es el turno del agua. El agua es sinónimo de vida. Sin ella no es posible la vida, por lo menos no como la conocemos. Los seres vivos dependemos absolutamente del agua para vivir. Por otra parte, la vida y la conciencia están estrechamente ligadas. El agua puede considerarse parte de la vida y de la conciencia. De hecho, la célula, que es la unidad biológica fundamental, es una entidad viva, con conciencia, compuesta en su mayor parte por agua. Pero veamos con un poquito más de detalles acerca de la biología celular. Dentro de la membrana celular se encuentra el núcleo de la célula y el citoplasma, con sus orgánulos, moléculas y el citosol. El citosol de la célula es principalmente un medio acuoso, el cual puede estar compuesto por un 70-80% de agua. En él se encuentran disueltas microscópicas sustancias orgánicas, principalmente biomoléculas, como proteínas, ácidos nucleicos y polisacáridos, es decir, azúcares complejas. Y también contiene sustancias inorgánicas, sales minerales, iones. Los iones inorgánicos disueltos son un componente de los sólidos presentes en el agua e indican la calidad de ésta, y están relacionados fundamentalmente con las cargas eléctricas y el pH del agua. El citosol facilita y contribuye a la función de los orgánulos del citoplasma. El citosol del citoplasma tiene numerosas funciones, algunas de las cuales incluyen la transducción de señales, el transporte de los metabolitos y moléculas a través de la célula, así como brindar soporte estructural para toda la célula. Si bien la imagen más utilizada en referencia al citosol es la de partículas flotando libremente en el agua, el citosol tiene una organización muy alta a nivel molecular. El citosol es un fluido de naturaleza gelatinosa y sus cambios de estado, sol-gel, se relacionan con el procesamiento de la información y la dinámica celular. Más adelante veremos esto con más detalles. Si consideramos que la célula, que es la menor parte constituyente de un organismo vivo y consciente, tiene su nivel de conciencia, ¿acaso sus componentes fundamentales no la tendrían también? Si aceptamos que el sustrato de la vida es la conciencia y que vivimos en un universo inteligente, entonces cada partícula, cada átomo y molécula, incluida el agua, que conforman un organismo vivo, tienen también su grado de conciencia. Somos conscientes porque el universo es conciencia, y el universo es consciente porque nosotros lo somos. Es muy difícil realizar esta unidad con la mente ordinaria, que separa, fragmenta y tiende a materializar y objetivar o conceptualizar todo lo que percibe. Para comprender la esencia de la vida, hay que trascender el pensamiento consciente, que inevitablemente es dual y contradictorio. Contenemos toda la información, estamos hechos de ella. El agua guarda esa memoria. A pesar de que la mayor parte del planeta es agua, al igual que nuestro cuerpo, que es aproximadamente un 70% de agua, todavía no comprendemos la naturaleza de este precioso elemento. Dada nuestra familiaridad e intimidad con el agua, el hecho no deja de ser sorprendente. Océanos, lagos, ríos, precipitaciones abundantes en casi todas las regiones de la Tierra. El agua determina en gran parte los paisajes y los climas y delinea la vida sobre nuestro planeta. El agua es un componente esencial de la estructura y el metabolismo de todos los seres vivos.
Este papel primordial deriva de sus singulares propiedades físicas y químicas. Un ejemplo biológicamente importante del agua es su efecto hidrófobo y se manifiesta particularmente en los grupos hidrocarbonados, carbono e hidrógeno, que tienden a ser repelidos por las moléculas de agua. Este efecto es uno de los responsables de las complejas estructuras espaciales que presentan las proteínas, el ADN y las bicapas lipídicas de las membranas celulares. En ausencia de agua, todas estas estructuras serían inestables. Aunque la estructura del agua es bien conocida, sus interacciones con otras moléculas y con el medio no lo son. La ciencia considera al agua como un líquido inerte, pero lo cierto es que sus moléculas tienen memoria y, además, responden al llamado de la conciencia. Aristóteles consideraba al agua como uno de los 4 elementos constituyentes del universo. Los demás son el aire, la tierra y el fuego. Para Platón estaba formada por icosaedros, una de las 5 formas geométricas fundamentales que forma parte de los sólidos platónicos. Un icosaedro es una figura tridimensional formada por 20 triángulos equiláteros iguales en tamaño. Es un poliedro regular de 20 caras. A simple vista, parece caprichoso que algo en la naturaleza sea tan perfecto como puede ser un icosaedro. Según la antigua filosofía china, el agua es uno de los 5 elementos o movimientos que se relacionan con los ciclos de la naturaleza y describen la interdependencia y la circularidad de todos los fenómenos. Los otros elementos o movimientos son la madera, el fuego, la tierra y el metal. Estos 5 elementos o movimientos se generan y controlan mutuamente en una dinámica permanente y equilibrada. Control y generación. El agua se relaciona con los riñones y por lo tanto también con la vejiga. Y por medio de estos, con la esencia vital, llamada Jing, con las médulas, médula ósea, médula espinal, con el cerebro, con los huesos, cabellos y dientes, pero también con el invierno, lo salado, la voluntad, la vitalidad, la sabiduría y el miedo. Como ven, en la antigua filosofía taoísta relaciona, considerando que todos los fenómenos son parte de una unidad. Esta es la manera de describir que se tiene en la medicina china. Metámonos un poco en el mundo de la medicina energética. Es muy interesante. Se describen 3 sustancias fundamentales que se intertransforman mutuamente y son la mente o la conciencia, llamada Yen, la energía Qi, la energía vital, y la materia, representada por una sustancia vital, acuosa, llamada Jing. El Jing es una sustancia líquida, es el elemento material básico de la constitución del organismo. Es encargado de mantener la vitalidad, es el elemento estructural más básico. Jing es la materia original y fundamental, dotada de gran capacidad vital, capaz incluso de generar nueva vida, por lo tanto relacionado íntimamente con las células madre. Contiene la memoria ancestral transmitida por los genes y la propia agua. Se transforma en energía, Qi, y en conciencia, Yen. Y estos, a su vez, se convierten en sustancia y vitalidad. De hecho, este ciclo continuo de transformaciones son la base misma de la vida, y esto es posible porque estos 3 elementos constituyentes comparten la misma naturaleza y son diferentes manifestaciones de la unidad fundamental, que es el espíritu.
Y esto, hoy en día, lo podemos comprobar, la influencia de los pensamientos en el cuerpo, del estado del cuerpo en la manera de pensar, las emociones, la salud y las emociones están íntimamente relacionadas, comparten la misma esencia. Tal vez es difícil para nosotros entender el concepto del Jing, ya que nuestra ciencia describe los fenómenos y las sustancias, la materia y la energía desde otro punto de vista. Consideremos al Jing como la primera materialización de la energía. Es una forma de materia con una capacidad vital enorme. Esta esencia vital, el Jing, se almacena en los riñones, más precisamente en el espacio interrenal. Se encarga de la reproducción, de mantener la vitalidad, se transforma en energía, chi, y además nutre, hidrata los tejidos y todos los órganos del cuerpo. El agua representa la energía yin, ¿no? ¿Recuerdan la teoría del yin y el yang? El agua es yin por naturaleza. Es la opuesta complementaria de la energía yang, representada por el fuego. Yin es la parte de la energía que nutre, hidrata, refresca y tiende a formar sustancia, materia, estructura, se oculta, desciende, es subyacente y tiende a descender, como decía. Es el principio femenino. Ya ven que todas estas características corresponden al agua en sí mismo. Nuestros antepasados tenían otra conciencia del agua, pero esto se ha ido perdiendo con el tiempo y la civilización. La parte reverencial, mística, mágica y purificadora de cuerpo y espíritu con la que se consideraba a este precioso elemento ha quedado reducida a una simple molécula, H2O, la fórmula química más conocida del mundo. De todas formas, hoy en día para la mayoría es muy simple. Basta con abrir el grifo y aparece, potabilizada, tratada y finalmente desnaturalizada, apta para el consumo humano, aunque esta manipulación sea de más en más motivo de controversias. Las características únicas del agua son debidas a su peculiar estructura química, formando un dipolo, lo que le confiere numerosas y variadas propiedades físicas. Pero de esto hablaré en otra entrada. Quiero contarles ahora sobre una propiedad muy interesante y fundamental del agua, relacionada con la información. El agua puede guardar información y transmitirla. Esta capacidad está relacionada con su estructura molecular y la particular forma que tienen sus moléculas de agruparse formando racimos o conglomerados que interactúan entre sí de manera específica y dinámica, llamados en inglés water clusters. Esta tendencia a formar agrupaciones, cúmulos o clusters es una característica del universo y la podemos observar a gran escala en las estrellas y galaxias, pero también en las asociaciones humanas, clústeres empresariales e incluso en el mundo de la informática, como es el caso de Linux, que es un sistema operativo libre desarrollado por colaboradores de todo el mundo. Estas agrupaciones moleculares no son bien comprendidas aún por la ciencia, la cual, mediante modelos virtuales, es decir, computacionales, trata de describirlas y entender sus peculiares características. Las cargas diferenciadas en el interior de cada molécula, el oxígeno de carga negativa y el hidrógeno de carga positiva, representan un dipolo.
Un dipolo es un sistema de dos cargas de signo opuesto e igual magnitud cercanas entre sí. De esta manera, las moléculas se unen formando determinados diseños o patrones cuyas agrupaciones tridimensionales, como vimos, se llaman clúster. Los puentes o enlaces de hidrógeno entre las moléculas son los encargados de transmitir la información al agua. Las moléculas de agua, que describimos como pequeños triángulos, cuyos tres vértices están ocupados por un oxígeno y dos hidrógenos, unidos fuertemente entre sí mediante enlaces covalentes, poseen algo más. Según el químico inglés John Anthony Popple, que fue premio Nobel de Química en 1998, los hidrógenos de una molécula se unen al oxígeno de su vecina por medio de enlaces de hidrógeno de una fuerza mucho más débil. Esto es muy interesante porque son estos puentes de hidrógeno descubiertos por Popple que operan con una fuerza mucho más débil que los enlaces covalentes normales. Pueden estirarse, doblarse y moldearse sin romperse. Es así que estos enlaces pueden absorber, almacenar y ceder energía comportándose como si fueran unos resortes flexibles, que modificando sus características posicionales y espaciales de múltiples formas, almacenan información en la estructura del agua de una manera similar a como un ordenador puede almacenar, captar y transmitir los elementos de la memoria. La estructura del agua está ordenada en tetraedros, de la misma forma que un cristal de cuarzo. Esto está comprobado y es aceptado por la mayoría de los físicos y químicos especializados en este campo, aunque mantengan una actitud conservadora típica de la ciencia dominante. De acuerdo con las leyes de la mecánica cuántica y el principio de incertidumbre de Heisenberg, estos tetraedros, que forman las unidades moleculares del agua, presentan pulsos eléctricos, ya que sus enlaces de hidrógeno cambian en covalentes con cargas eléctricas muy distintas, al mismo tiempo que los electrones que desaparecen de un vértice aparecen en otro. Los clústeres de agua emiten señales de energía típicas relacionadas con el movimiento de sus moléculas individuales. En el agua, los clústeres forman estructuras cuasi cristalinas. Estas redes vibran con altas frecuencias de gran variabilidad, incluso pueden parecerse a las ondas de radio y ser captadas. Las moléculas del agua responden a las vibraciones del medio, organizándose de acuerdo a la naturaleza de estas. Ok, continuaré en el próximo capítulo, en otro video, ampliando este tema que es muy profundo, muy interesante. Hay muchos aspectos y aristas para comprender, para estudiar, para analizar y reflexionar sobre nuestra relación con el agua, la conciencia, la memoria, la información, recordando y asumiendo que somos por lo menos un 70% de agua. Así que es mejor empezar a relacionarnos con ella de una manera más directa, más inteligente y más pura. ¿Ok? Nos vemos en el próximo capítulo.
pueden dejar dudas, comentarios, pueden compartir si les resulta interesante y nos vemos la próxima. Hasta pronto.